amigas y amigos, muy buenas tardes. Tenemos el gusto de presentar el día de hoy nuestra propuesta de reforma político-electoral en compañía de nuestras senadoras, senadores, diputadas y diputados dentro del Comité Ejecutivo Nacional como un proyecto en el que asumimos nuestro compromiso de seguir en esta brega con una visión de colaborar, denunciar y competir. Hoy presentamos como partido la reforma política electoral para que, conforme a los compromisos del adendum del Pacto por México, se discuta y se apruebe antes de la reforma energética. Esta es una reforma institucional del PAN, fruto del consenso y las propuestas de nuestros legisladores de ambos grupos parlamentarios, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. La propuesta de Acción Nacional parte de la conformación de un nuevo sistema electoral para el país, que se conformará por un Instituto Nacional Electoral, un Tribunal de Justicia Electoral y la legislación única en esta materia. La creación del Instituto Nacional Electoral, por un lado, quita la dependencia de los institutos locales a los gobernadores, sobre todo aquellos en los que no ha habido alternancia. Igualmente supone el ahorro de los recursos en aquellas funciones que hoy se duplican por el IFE y por esos institutos electorales. Esta propuesta retoma esquemas que ya han demostrado su eficiencia, por lo que propone que sea un comité de evaluación conformado por el INEGI, el INE y la Comisión Nacional de Derechos Humanos los que evalúen a los aspirantes que se propondrán a la Cámara de los Diputados. La legislación electoral única contempla la concurrencia de las elecciones federales y locales para el primer domingo de julio. Asimismo, contempla los mecanismos para el voto de nuestros mexicanos que residen en el extranjero, la regulación también de los votos electrónicos. La reforma contempla la creación del Tribunal de Justicia Electoral como única instancia jurisdiccional competente para la resolución de los conflictos electorales, eliminando a los tribunales electorales de los estados. Una de las nuevas atribuciones que se le otorgarán será la de resolver los procedimientos sancionadores por las faltas cometidas por los partidos políticos, que actualmente esta función le compete al Instituto Federal Electoral. Esta reforma establece la obligación del Congreso de emitir una nueva ley que regule a los partidos nacionales y locales, estableciendo como requisito para la conservación del registro y el acceso a sus prerrogativas el obtener al menos el 5% de la votación respectiva. En la construcción de la legislación única, el PAN sigue fortaleciendo las facultades del Instituto Nacional Electoral para que la fiscalización de los recursos públicos de los partidos sea oportuna. Con ello, el candidato ganador de una elección que rebase con un solo peso el tope de los gastos de campaña será sancionado con la nulidad de su elección y no podrá volver a participar en el proceso extraordinario. Los partidos políticos deberán registrar cuando menos el 40% de sus candidaturas de un mismo género, procurando la paridad en el registro total. A la par de esta gran reforma de Acción Nacional, se plantea también la reforma política que fortalece nuestras instituciones y amplía la participación de los ciudadanos en la vida democrática de nuestro país. Primero, fomentando la democracia deliberativa, que permita la participación ciudadana en la toma de las decisiones del gobierno. Segundo, se prevé la reelección de legisladores federales y locales, así como de los presidentes municipales y los jefes delegacionales. Tercero, propone la ratificación por parte del Congreso de los secretarios de Hacienda y de Relaciones Exteriores, así como el responsable de la seguridad pública del país. En el caso de que una elección de presidente no obtenga una mayoría calificada, se establece la posibilidad de una segunda vuelta y de un gobierno de coalición. Se propone y regula el supuesto de la segunda vuelta en las elecciones de presidente de la República y de gobernadores en los estados.
Por último, esta propuesta incluye la autonomía tanto al Ministerio Público como a la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Quisiera pedir la intervención del coordinador de los senadores para que nos comente los puntos de vista del Senado. Adelante, Jorge Luis. Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecerles a todos su presencia, agradecer la presencia de los senadores y senadoras del PAN. El documento que se va a presentar el día de mañana en el Senado como Cámara de Origen tiene dos elementos muy importantes. Primero, que fue apoyado por los 38 senadores del PAN, lo cual nos va a permitir fijar una posición muy firme respecto a los puntos que queremos que transiten en la negociación y en el debate de los puntos coincidentes que tenemos, que además coinciden con los del partido y con los de los diputados federales, por lo cual es una propuesta única del Partido Acción Nacional. En segundo lugar, dejamos en claro que al estar en el Senado como Cámara de Origen nos va a permitir que tiene que salir primero la reforma político-electoral antes de que podamos entrar a la discusión de la reforma energética. Esto es muy importante que sea en la misma Cámara, por lo cual al planteárselo al presidente del partido, así como al coordinador de los diputados federales, tuvimos el acuerdo de que sea el Senado como Cámara de Origen y estaremos el día de mañana presentándolo al Pleno del Senado para que ya se turne a comisiones y comience las deliberaciones en las mismas. Y por último, creemos que en el fondo de todo esto nos va a permitir resolver uno de los problemas más graves que tuvimos en el pasado proceso electoral, el exceso y el abuso de los gobernadores en las elecciones locales. El hecho de que haya un Instituto Nacional Electoral que lleve a cabo las elecciones locales y federales nos va a permitir tener la certeza, saber que va a haber una mayor objetividad y equidad en la competencia electoral, y creo que ese va a ser un avance muy importante para el país en términos democráticos. Creo que esa es la tercera ola de reformas en materia democrática, y creo que acompañada de una reforma política que ya contempla figuras como la reelección, figuras como la segunda vuelta electoral, figuras como el gobierno de coalición o ratificación de gabinete, nos va a permitir, junto con otros elementos que ya están dentro de las cámaras, como es plebiscito, referéndum, iniciativa popular y revocación de mandato, nos va a permitir tener una democracia más participativa. Creo que esta es una buena propuesta que asumen los legisladores de Acción Nacional, y estamos seguros que va a llegar a buen fin antes de que pueda discutirse algún otro tipo de reforma. Muchísimas gracias. Gracias, Fernando Rodríguez Doval, de los diputados. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos. Bueno, esta reforma que estuvimos trabajando en conjunto, los diputados federales, los senadores, los gobernadores, los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, es una reforma integral, es decir, atiende tanto la parte relacionada con la competencia por el poder, es decir, la parte electoral, como también atiende la necesidad de un nuevo diseño institucional para nuestro Estado mexicano, es decir, atiende también una parte política importante. Por eso es una reforma política y electoral fundamental para lograr tres grandes objetivos. Por un lado, tener elecciones libres y justas. Hoy seguimos viendo, y lo vimos el pasado mes de julio, que todavía hay muchos vicios, muchas prácticas del pasado que tenemos que erradicar. Lo vimos también en las elecciones federales. El segundo gran eje es facilitar la construcción de mayorías legislativas de manera tal que los poderes de la Unión puedan funcionar en un mejor esquema de cooperación y de control. Y un tercer eje es justamente el fortalecimiento del Congreso. Nosotros consideramos que con esta propuesta que Acción Nacional ha venido insistiendo desde los años 60, el año pasado, que es la reelección legislativa, vamos a lograr tener un Congreso que produzca leyes de mejor calidad, y sobre todo vamos a tener a representantes populares mucho más comprometidos con su electorado. En suma, esta es una reforma, como les digo, integral, que busca atender todos estos problemas que se siguen presentando en el Estado mexicano, y que por supuesto nosotros lo que queremos es que el gobierno le dé la prioridad que tiene, y que desgraciadamente no hemos visto hasta ahora por parte ni del PRI ni del gobierno esa voluntad. Así que Acción Nacional, tanto en diputados como en senadores, vamos a insistir en la necesidad de sacar adelante esta reforma. Gracias. Pues estamos órdenes para cualquier comentario.
Sí, buenos días. Yo quisiera preguntarle varias cosas. Es decir, ¿ustedes no van a aprobar la reforma energética y hacendaria hasta que se apruebe esta reforma política? ¿Es una condición que no van a moverla? Y por otra parte, si nos pudiera explicar esa cuestión del el gobierno de coalición, porque eso parece más de un régimen parlamentario que de un régimen presidencialista como es el mexicano. Y también quisiera preguntarle por qué no se plantearon en este rediseño institucional disminuir el número de senadores y diputados, que también ha sido una demanda muy sentida de la población. Muy bien, muchas gracias. A ver, como digo, esta reforma es el producto de los consensos. Lo que está aquí ya está consensado, planchado, asumido por las bancadas completas de los senadoras, senadores del PAN, diputadas, diputados del PAN y el propio partido. En ese sentido, esto es lo que recoge ese consenso. Hay otros temas de iniciativas que ya están presentadas, que también impulsa el partido, pero que le falta una modalidad. Por ejemplo, ahorita me pregunta sobre la reducción de los diputados. Hay una pequeña diferencia sobre los métodos, sobre cómo disminuirlos. La propuesta de disminuir 100 diputados pluris, 38 senadores pluris, y 100 diputados, también se admiten otras fórmulas. Eso es lo que está en discusión, pero la voluntad persiste. Es absolutamente una condición sine qua non para aprobar una reforma energética, para que el PAN vote una reforma energética, que antes se haya aprobado una reforma política electoral como esta. Y déjame todavía abundar un poco más. Esta es una reforma constitucional. La reforma energética es una reforma constitucional. El condicionamiento persiste incluso en las leyes secundarias, lo cual quiere decir que aprobaremos la reforma constitucional político-electoral, después la reforma energética en materia constitucional, después las leyes secundarias en materia político-electoral y después las leyes secundarias en materia energética, para que esté completamente claro este condicionamiento, que es un condicionamiento que fue aceptado y aprobado en el seno del Pacto por México, en el adendum, por el propio gobierno federal. El gobierno de coalición es una propuesta que hemos presentado desde las legislaturas anteriores. Es una modalidad opcional para que el Poder Ejecutivo, dependiendo, y aquí leí mal, no requiere una mayoría calificada, es a voluntad, independientemente del resultado que haya obtenido el presidente de la República, pueda construir o no a voluntad una mayoría y un gobierno de coalición. Vamos a poner un supuesto, que gana el presidente con un número de votos que no se siente cómodo para que saque adelante las reformas, entonces busca construir con otra fuerza política una mayoría suficiente para garantizar que sus propuestas tengan una mayoría estable durante los 6 años de gobierno. En esto se construye el gobierno de coalición, se presenta y en este sentido se ratificarían los nombramientos de los miembros del gabinete, también se presentaría el Plan Nacional de Desarrollo y las propuestas que contemplen conjuntamente la visión y los programas de estas dos fuerzas políticas que se coaligan para gobernar conjuntamente durante ese periodo. Ese es lo que tiene que ver con el gobierno de coalición. Hola, yo quisiera preguntarle, en el Consejo Rector del Pacto por México se está hablando, porque, o sea, el PAN, vamos a ser sinceros, no les va a dar los votos para que vayan solos a aprobar esta reforma político-electoral. Y en su momento el líder del PRI pues había dicho que primero es la energética o incluso la hacendaria antes que esta reforma. Entonces, en el Consejo